Bienvenidos, mis queridos stakeholders, al episodio número 8 del podcast Project Management Café by Jesús Rodríguez. Este episodio es el tercero de la serie sobre Microsoft Project y en este les estaré explicando cómo definir los recursos del proyecto. Y por recursos me refiero tanto a los recursos humanos, o sea, a las personas que van a realizar las tareas, como también a materiales y equipos o facilidades que se necesitan para realizar las tareas. Tengan en mente que este es el principio del manejo de costos en el proyecto, porque lo que nos cuesta en los proyectos son los recursos que usamos para realizar los trabajos. Y antes de pasar al video, les quiero decir que, como siempre, en la descripción aquí abajo les he puesto el enlace para que puedan descargar el itinerario en MS Project que estaré utilizando en este episodio y con este puedan practicar lo que estaré haciendo si es que así lo desean. Y si te gusta este video, dale like y compártelo con tus amigos y colegas. Pero eso sí te gusta, porque si no te gusta, no lo tienes que hacer. Y lo otro que te quiero pedir es que te suscribas al canal y le des a la campana para que cuando se publiquen los próximos episodios recibas una notificación. Y ahora, pues, sin más, agarra tu café y acompáñame a ver el episodio. En los episodios anteriores hemos hablado de la configuración básica del itinerario y también hemos explicado el proceso de la definición de las tareas, hacer la lista de tareas, y también la secuencia de las tareas, de la definición de las dependencias de las tareas. Hoy vamos a hablar de los recursos que son necesarios para realizar esas tareas. Aunque es cierto que podemos utilizar Microsoft Project haciendo un itinerario sin utilizar recursos, lo podemos hacer, pero si queremos tener un itinerario efectivo y realista, y si queremos hacer monitoreo de los recursos que necesitamos para realizar las tareas, debemos centrarlos en Microsoft Project y asignarlos a tareas para poder hacer ese monitoreo y hacer un mejor uso de los recursos en nuestro proyecto. Microsoft Project apoya tres tipos de recursos. El primero, recursos tipo trabajo o tipo work. Aquí caen lo que son los recursos humanos que realizan las tareas, como también los equipos y facilidades que son necesarios para que esas tareas se realicen. Algo importante sobre este tipo de recursos es que estos recursos tienen un calendario, es decir, que están disponibles en un tiempo específico. Así que cuando estos recursos son asignados a una tarea, esa tarea se tiene que realizar durante el tiempo que ese recurso está disponible. Entonces, al asignar un recurso tipo work a una tarea, esta asignación afecta o impacta el itinerario. Ejemplos de recursos en este tipo de recursos están, pues, personas específicas. Jesús Rodríguez, por ejemplo, a que se puede asignar una tarea. Otro ejemplo son recursos genéricos, como por ejemplo programador. No tenemos el nombre del programador que se va a asignar, así que ponemos un recurso genérico y cuando esté disponible el programador se asigna y se pudiera cambiar a un nombre específico. Otro ejemplo es tener grupos o equipos, un pool de recursos que cualquiera de esos, dentro de ese pool de recursos puede ser asignado. Ahí podemos, por ejemplo, tener carpinteros. Pueden haber un pool de carpinteros y dependiendo del carpintero que esté disponible en el momento de realizar la tarea, pues ese es el que se asigna a esa tarea. Otro ejemplo son facilidades, como por ejemplo un salón de conferencias que es necesario para realizar, por ejemplo, un adiestramiento. Y otro ejemplo son los equipos como una excavadora, una grúa, también caerían dentro de este tipo de recursos. El segundo tipo de recursos es el recurso tipo material. Estos son ítems que se consumen mientras se realiza la tarea, que son necesarios para completar las tareas, como por ejemplo tinta, papel, clavos, madera, concreto
y cualquier materia prima que se necesite para realizar la tarea a la cual se asignan. Y estos recursos se asignan para poder dar monitoreo y llevar un control de los costos de los recursos tipo material. El otro tipo de recurso es el recurso tipo costo. Este tipo de recursos se utiliza en Microsoft Project para contabilizar gastos misceláneos que son necesarios para realizar las tareas, como por ejemplo gastos de millaje, gastos de hospedaje, entretenimiento, meriendas, comidas, que son costos específicos de la tarea y son unos costos misceláneos. Más adelante, utilizando Microsoft Project, vamos a explicar cómo se utilizan esos tres tipos de recursos. El recurso tipo budget, que lo ven en la tabla, no es un recurso como tal, sino que es un mecanismo que se usa en Microsoft Project para establecer límites de cualquiera de los otros tres recursos si queremos monitorear que no nos excedamos de cierta cantidad de ese recurso. Ya estamos en Microsoft Project para entrar los recursos. Para esto tenemos que cambiar de view. Para eso nos vamos al menú bar, View, y ven que tenemos las vistas de tareas y las vistas de recursos. Hasta ahora hemos visto la vista Gantt chart de tareas. Y ahora para entrar a los recursos nos vamos a ir a la vista Resource Sheet, que nos podemos ir por aquí, por el grupo de vistas de recursos del menú. También podemos ir a las diferentes vistas usando el View Bar que tenemos a la mano izquierda. O también en el Status Bar abajo a mano derecha, también hay algunos views disponibles para ir rápidamente a esos views. Vamos al view de Resource Sheet o la hoja de recursos. Empecemos con entrar un recurso tipo Work. Para esto, hacemos clic en la primera línea en la columna de Resource Name y colocamos el nombre del recurso. Voy a poner Jesús Rodríguez. Y damos Enter y ya el recurso tipo trabajo o tipo work está creado, porque el tipo default es work. Quiero explicarle algunas de las columnas que están viendo aquí. La primera, el tipo de recurso que tiene los tres tipos de recursos que les expliqué al principio, tipo work, tipo material y tipo costo. La siguiente columna es Material Label. Si seleccionamos tipo material, entonces se habilita esta columna para poner en qué unidad de ese material es que se va a dispensar ese material. Lo vamos a ver más adelante. También tenemos en la columna de iniciales del recurso, que es muy útil para reportes cuando queremos identificar el recurso de una manera más corta. También tenemos la columna de grupo, donde podemos definir diferentes grupos en los que se pueden agrupar, valga la redundancia, los recursos, por ejemplo, programadores, analistas, carpinteros, arquitectos, ingenieros, dependiendo de la forma en que agrupemos los recursos en nuestros proyectos. La columna Max Units es cuál es el porciento máximo disponible que ese recurso va a estar para el proyecto. 100% es que ese recurso va a estar a tiempo completo, full time. Si ponemos 50%, significa que ese recurso va a estar a mitad de tiempo. Así que es importante. En la siguiente columna, el Standard Rate. ¿Cuál es la tarifa estándar que se va a cargar, ya sea por hora o por día, depende, el default es por hora, que se va a cargar por ese recurso? La siguiente columna es el Overtime Rate. Si es diferente, la tarifa que se le va a pagar a ese recurso cuando trabaja overtime, pues ahí se pone esa tarifa. La siguiente columna es
costo por uso. Ese costo por uso se va a adjudicar cada vez, en cada tarea que ese recurso es asignado. Por ejemplo, si un recurso es asignado a una tarea de 2 horas, pues al asignarse, pues esa tarea va a costar lo que dice el costo de uso más las 2 horas multiplicados por la tarifa de cada hora. La siguiente columna es Accrue At. Es de qué manera es que el gasto de ese recurso se va a reconocer, ya sea al comienzo, prorrateado o al final. Al comienzo significa que cuando la tarea deja de tener 0%, ya por lo menos tenga 1%, pues ya el costo se reconoce y ya el costo planificado pasa a ser costo real. Prorrateado quiere decir que dependiendo del porciento de progreso de la tarea, ese es el porciento del costo que se va a reconocer. Y at end es cuando la tarea llega a un 100%, entonces es que el costo total de ese recurso en esa tarea se va a reconocer. La siguiente columna es el calendario base que se va a utilizar para ese recurso. Los recursos tipo Word, como les dije anteriormente, tienen un calendario. Aquí es que se asocia el tipo de calendario, el calendario base que va a tener ese recurso. Y finalmente, hay un campo de código para identificar los recursos basado en alguna codificación que la organización quiera establecer. Para entrar a un recurso tipo material es bien similar. ¿Okay? Entramos, digamos que queremos entrar un material, vamos a decir que va a ser madera. Enter y cambiamos el tipo a material. Y aquí ponemos el label. De la manera que vamos a estar despachando la madera va a ser en paneles. Así que ese es el material, el label. Y aquí en el estándar rate que ponemos en material es cuánto nos cuesta un panel. ¿Okay? Cuánto nos cuesta lo que ponemos en el material label. Vamos a decir que nos cuesta $50. $50 nos cuesta un panel. Y digamos que el costo por uso, vamos a decir que va a ser $150. Ese costo por uso pudiera ser lo que nos cuesta el que nos lleven la madera. Muy bien. Ya tenemos el recurso tipo material definido. Vamos a entrar ahora un recurso tipo costo. De igual manera, damos clic en la columna de Resource Name. Vamos a decir que vamos a definir un costo misceláneo de las tareas, de algunas tareas, que va a ser millaje. Vamos a llamarlo millaje. El tiempo de traslado de un lugar a otro. Porque eso nos cuesta. Vamos al tipo de recurso y lo cambiamos a costo. ¿Okay? Y eso es todo lo que hacemos. Porque la cantidad que se va a adjudicar se va a poner cuando ese recurso es asignado. Anteriormente, cómo definir las tarifas, los rates de los recursos. El rate estándar lo definimos aquí cuando se define el recurso. Inicialmente vamos a decir que la tarifa de Jesús Rodríguez es $100 por hora. Significa que cuando asignamos a Jesús a una tarea, el costo de esa tarea por ese recurso va a ser la cantidad de horas multiplicado por esa tarifa. Bien. Vamos a suponer que la tarifa de overtime es la misma, así que no vamos a poner nada. Bien. Y costo de uso, vamos a poner una cantidad para efectos de demostrar más adelante cómo es que esta tarifa se comporta.
$500, vamos a poner. En los proyectos pueden existir recursos que realizan diferentes tipos de tareas, para lo cual se le paga una tarifa distinta. Así que pueden un recurso tener múltiples tarifas. Así que para hacerlo, para definir esas múltiples tarifas, nos vamos al Resource Information, dando doble clic al recurso. Vamos a irnos al recurso de Jesús Rodríguez, que tiene diferentes tarifas. Teniendo la ventana de Resource Information levantada, nos vamos a la pestaña de costos, Cost. Aquí pueden ver que tenemos una tabla que tiene 5 distintos tipos de costo, distintos, mejor dicho, 5 diferentes tablas de costo. La A es la default, es la que se define cuando entramos el recurso inicialmente. Ahí es donde se pone pues el standard rate que ponemos inicialmente, de igual manera el overtime rate y el costo por uso. Si digamos que Jesús va a tener otro tipo de tarea, para lo cual va a tener un segundo tipo de tarifa, podemos irnos a la tabla B y aquí podemos cambiar la tarifa. Digamos que para ese otro tipo de tarea, Jesús va a tener una tarifa de $75. Damos clic en Standard Rate y ponemos $75 y Enter. De igual manera, podemos poner otra tarifa de overtime y de igual forma otro costo por uso si así lo deseamos. Y podemos definir hasta 5 tarifas diferentes. Aquí también se puede definir si la tarifa va a cambiar durante el periodo, o sea, que tiene una efectividad, digamos que hasta el 30 de septiembre va a tener una tarifa de $100 y después de septiembre va a tener otra tarifa. Eso lo podemos definir también aquí. Les he mencionado varias veces que los recursos tipo Work tienen un calendario asignado. Tenemos un calendario a nivel de proyecto y cada recurso también tiene su propio calendario. Así que en este momento es donde vamos a definir las vacaciones de ese recurso, de manera que Microsoft Project no le asigne tareas a ese recurso cuando está fuera del trabajo. Para hacerlo, volvemos a la ventana de Resource Information. Vamos a darle doble clic. También podemos llegar a la ventana de Resource Information, yéndonos al menú de Resource y en Resource buscamos en Properties Information y nos levanta la ventana de Resource Information. Estando en la pestaña General, le damos clic a Change Working Time y eso nos lleva directamente al calendario de ese recurso. Aquí podemos entonces definir el periodo de vacaciones o las excepciones que tenga este recurso con respecto al calendario estándar que tiene el proyecto. Pero vamos a decir que Jesús va a estar de vacaciones desde el 27 de septiembre al 30 de septiembre. Vamos a poner aquí vacaciones. Hacemos de la misma manera que lo vimos al principio para poner los días de fiesta en el calendario del proyecto, empezando el 27 y finalizando el 30. Así que de esa manera, esos 4 días quedan bloqueados para Jesús Rodríguez y no se le va a asignar tareas en ese periodo. Supongamos ahora que un recurso solamente va a trabajar los lunes, martes y miércoles para el proyecto. Esa es la disponibilidad que tiene ese recurso para el proyecto. Pues eso lo podemos controlar aquí en el calendario. Vamos a modificar el calendario de Jesús Rodríguez para representar el que él solamente va a trabajar lunes, martes
y miércoles. Vamos a Change Working Time. Nos vamos a Work Weeks. Si se fijan, hay una línea default, ¿okay? y la cual podemos alterar. Así que vamos a marcar la línea default y nos vamos a Details. Cuando alteramos esa línea default, lo que eso significa que vamos a alterar el calendario completo para ese recurso o el calendario completo, no solamente un periodo. Así que, habiendo marcado la línea default, procedemos a marcar los días. Bueno, dijimos que Jesús va a trabajar los lunes, martes y miércoles. Quiere decir que los que son excepción al calendario estándar son los jueves y viernes. Así que los jueves y viernes no va a trabajar. Así que los marcamos. Marcamos primero el jueves. Con la tecla de control presionada, marcamos viernes y marcamos Set Days to Non-Working Time. Y le damos OK. Y de esa manera el calendario de Jesús queda bloqueado los jueves y viernes, dejando solamente los días lunes, martes y miércoles para que se le pueda asignar tareas. Así que esta es una forma efectiva de representar la disponibilidad de un recurso para un proyecto, cuando es de esa manera que va a estar disponible ciertos días específicos a ciertos horarios específicos, lo podemos representar de esta manera. Cuando no lo podemos representar de esta manera con días y horas específicas, ahí es donde lo podemos controlar utilizando el Max Units. ¿Okay? Porque digamos, pues va a estar disponible 60% del tiempo o va a estar disponible 50% del tiempo. Pues eso lo representamos en Max Unit para que Microsoft Project considere que esa es la capacidad de ese recurso. Y hasta aquí ya tenemos definidos los recursos en nuestro proyecto. En el próximo episodio les estaré mostrando cómo asignamos esos recursos a las tareas. Así que hasta el próximo episodio.